Hola, hola. Camilo se volvió a ir. El internet hoy está fallando demasiado. ¿Están viendo mi pantalla ahí? Espero que sí. Ah, no. Ya. Bueno, tenemos hoy dos temas, como ustedes pudieron ver. Civilización griega, civilización china. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a ver de estos temas tiene que ver con cómo eran esas sociedades en ese momento y cuáles son las principales influencias que nos dejaron. ¿Qué heredamos de esas culturas? Lo que estamos viendo en la pantalla es una representación de lo que era una ciudad-estado griega, lo que se llama una polis, ¿sí? Las polis son las ciudades en las que vivían los griegos, más o menos hace ya 2500 años. Ah, bueno, con puntos adicionales si vamos entrando, ¿no? Entonces, desde el 1200 antes de Cristo, lo que conocemos como Creta y Micenas, que son ciudades que están en el continente europeo y asiático, hoy en día, van conformando lo que hoy se llama la civilización griega. Y esto es que más o menos el territorio que estamos viendo delimitado en pantalla, ¿va? La civilización griega es una civilización muy rica en la cultura, tiene que ver con la mitología y sus creencias, la lengua, la escritura que llegaron a desarrollar, el manejo de los metales, ¿sí? Ya saben que hace unas clasecitas estuvimos viendo eh, cómo el ser humano había evolucionado del paso del uso de piedra y huesos hasta el uso de los metales, ¿ya? Entonces esto es lo que más o menos en este momento la civilización griega empezó a consolidarse. Todo lo que tiene que ver con el sistema político, digamos que fue el origen de la democracia que hoy conocemos ahora, lo que tiene que ver con los Juegos Olímpicos, eh, digamos que varias cosas las heredamos de allí, de los griegos. Grecia la habíamos visto en religión, sin embargo no así con tanta exactitud. Estas ciudades-estado eran autónomas, o sea, es decir, cada una tenía su propio gobierno, como Atenas, que tenía una democracia establecida, y pues una democracia no completa porque las mujeres no podían votar, pero había una especificación para que los hombres de cierta edad, mayores de edad, pudieran ir a debatir y participar en los asuntos políticos de la ciudad, ¿sí? Y participaban todos allí en los asuntos políticos de la ciudad. Si eran 10.000 habitantes, 10.000 habitantes participaban de las decisiones, de la toma de decisiones de la ciudad. Entonces, más o menos, eso es lo que tiene que ver con la política. Para los griegos lo político era muy importante. Es decir, la política es el ejercicio colectivo
de las relaciones sociales. Es decir, ellos conciben la política desde una relación que tiene usted con otra persona hasta los asuntos que tienen que ver con toda la ciudad. ¿Mm? En Esparta, que es otra de las ciudades-estado, de las polis griegas, eran más verticales. Se tenía un sistema de gobierno que se llamaba la diarquía, es decir, está gobernado por dos reyes, y pues la polis espartana era muy guerrera. Por esa misma vía pues tenemos la mitología y las creencias griegas, que Grecia digamos que es muy conocida por ello. Ya, digamos, recuerden que habíamos visto las ciudades-estado en Babilonia, en las civilizaciones mesopotámicas. Por eso es que hoy no vamos a puntualizar tanto en el funcionamiento de las ciudades-estado, sino que con que ustedes sepan que es una organización social de las primeras civilizaciones y que estas organizaciones sociales eran ciudades en las que se aglomeraban personas que se sentían identificadas con un mismo origen, unas mismas creencias y una misma lengua. Hasta ahí está bien. Los dioses, entonces, bueno, creían en un panteón de 12 dioses principales, ¿sí? Lo que habíamos visto ya en religión: Zeus, Ares, Hades, Atenea, Afrodita, a nivel general, pero su historia es muchísimo más extensa, su creencia es muchísimo más muchísimo más amplia, perdón, que el panteón de 12 dioses. Sin embargo, esta mitología griega es el panteón fundacional, o sea, la base de la cultura griega, porque como ellos creían en los dioses, asimismo reflejaban aspectos de su cultura. Por ejemplo, los griegos son muy trágicos en el sentido en que ellos se creen criaturas de los dioses, ¿sí? Criaturas con las que los dioses juegan. Por eso dicen que el ser humano tiene tan mala suerte, porque los dioses juegan con él, se divierten con él, lo castigan. Para esto se profundiza pues en la materia de religión, pero es necesario que traigamos a colación lo que habíamos visto en ese momento, ¿sí? Los dioses griegos pertenecen pues acá. ¿Mm? Entonces tenemos a Hera, Zeus, Hestia, Poseidón, el dios de los mares, Hades, que es el dios del inframundo, Deméter como la diosa de los cultivos, Ares, dios de la guerra. Bueno, ahí vemos el panteón de los 12 dioses principales, lo que no quiere decir que sea, no que, no, bueno. Ahí me están escuchando y todo normal, sí, cierto, sí. No puedo leer los comentarios porque solo estoy desde el computador. Gracias, gracias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí creemos 12, bueno, ahí estamos viendo el panteón de los 12 dioses. Sin embargo, vemos que alrededor hay semidioses, hay titanes, hay seres humanos que tienen relaciones con los dioses. Entonces la mitología griega es mucho más compleja que esto, pero hoy lo que estamos observando es la estructura de la civilización griega a nivel general. Entonces por eso pues esto es lo que podemos hablar hoy de la mitología griega. Sin embargo, es muy importante que la veamos, ¿sí? Hace parte de la cultura, ¿sí? La mitología griega es muy importante porque es la base de toda la cultura, de cómo el griego piensa, de cómo el griego se relaciona, qué es lo que el griego cree,
como el griego siente. Bueno, lo que estamos viendo aquí es como una media torta, lo que llamaríamos en Bogotá media torta, que le llamamos media torta a todo lo que sea redondo y baje como en colina, pero en Grecia se llamaba la orquesta. ¿Sí? Y este lugar era donde se iba a disfrutar el teatro. Los griegos fueron muy buenos para el teatro, para escribirlo más que todo. Sófocles, hay un autor que se llama Sófocles, que en ese momento escribía tragedias griegas. Yo no sé si ustedes hayan escuchado la tragedia de Edipo Rey. Si no han escuchado la tragedia de Edipo, recomendable que la lean, que la vean por ahí. Y es un señor que era rey de Tebas. Y este señor que era rey de Tebas fue adoptado después, cuando era niño, después se volvió rey. Luego se dio cuenta que se enamoró de su madre, pero él no sabía que ella era su madre, porque pues él era adoptado. Entonces cuando conoció a su madre real, se enamoró de ella sin saber que era su madre. El caso es que por allá el señor Edipo resulta sin ojos, y eso pues ustedes deben consultarlo ustedes mismos en lo que es las tragedias griegas. ¿Sí? El teatro griego es muy popular, digamos que muy agraciado, muy valorado por este contenido trágico que tiene. Ninguna historia que hayan escrito los griegos termina bien, con un final feliz. Siempre es trágico. O por el otro lado, también las comedias son, digamos que, su otro fuerte dentro del teatro y la dramaturgia. Las comedias, lo cómico, lo que hace reír. ¿Sí? Y era en lugares como estos donde se reunían a verlo, a disfrutarlo. ¿Sí? Digamos que puede ser el origen de los primeros teatros, si se quiere. ¿Ya? Por otro lado tenemos los Juegos Olímpicos. ¿Por qué se llaman los Juegos Olímpicos? Vean, hace 3000 años. Se llaman así porque eh, se realizaban en una polis, es decir, en una ciudad-estado como esta, que se llamaba Olimpia. Y esto era lo único que reunía a todas las ciudades-estado griegas, los Juegos Olímpicos. ¿Sí? Como si fuera, póngale usted, el Mundial. ¿Sí? El Mundial de Fútbol es el que reúne de una u otra forma a varios países del mundo. Aquí los Juegos Olímpicos reunían a todas las ciudades-estado de Grecia. ¿Sí? Y las ciudades de estado de Grecia se la pasaban en guerra permanente todo el tiempo. Se la pasaban en guerra. Pero para los Juegos Olímpicos era, digamos que, una época de paz, porque trabajaban mucho con las carreras de lucha, con las carreras de atletismo, el lanzamiento de disco. ¿Sí? Y ellos creían que estas competencias deportivas le hacían honor a los dioses, ¿sí? Era para honrar a los dioses. Esta es otra de las actividades en las que la mujer no podía participar. ¿Sí? Su cultura fue muy machista. Los únicos que podían participar eran los hombres de cierta edad, griegos, y que hablaran la misma lengua. ¿Sí? Los hombres que ganaban estos Juegos Olímpicos eran remunerados para toda su vida, vivían del erario público, es decir, del presupuesto de la ciudad-estado, quienes ganaban estas competencias. ¿Mm? Aquí tenemos como una foto de Grecia y los Juegos Olímpicos para que la podamos apreciar. Claro está que esta foto no es de ese momento, en ese momento no existían las cámaras, por favor.
pero sin embargo es una foto antigua de Grecia en los Juegos Olímpicos. ¿Listo? Bueno, tenemos también unas especificaciones sobre sus polis. Como les digo, aquí queda Atenas, conocida por ser una ciudad. Atenas le hace referencia a la diosa Atenea, ¿sí? Es decir, a la diosa de la sabiduría. Y la sabiduría en Atenas era, digamos que, fundamental. Atenas fue la cuna de la filosofía. Todos los filósofos que conocemos hoy en día, bueno, que recordamos hoy en día, muchos de ellos nacieron en Atenas. Y es que Atenas era como la ciudad-estado más intelectual de Grecia. También estaba muy preparada para la protección y lo que tenía que ver con la medicina y el combate. Sin embargo, la polis guerrera por excelencia era Esparta. Entonces, en ese sentido, bueno, ya vamos viendo, en Atenas teníamos una ciudad más dedicada a la construcción del conocimiento y a la filosofía, ¿sí? Que la filosofía es preguntarse el porqué de las cosas, el porqué de la existencia. Mientras que en Esparta se entrenaban a los niños como máquinas de guerra, ¿sí? Eso, las polis griegas eran muy diferentes entre sí. Tenemos aquí la pirámide social ateniense, ¿no? Quienes eran considerados ciudadanos, o sea, atenienses verdaderos, atenienses verdaderos, perdón, entre comillas. ¿Por qué? Porque la Atenas de ese momento era una ciudad que abarcaba una cantidad de habitantes más grande a lo que consideraban los verdaderos atenienses, ¿sí? Los atenienses verdaderos, como les venía diciendo, eran los únicos, bueno, los nacidos hombres que vivieran o hayan nacido en Atenas, que hablaran griego y que tuvieran una edad mayor. Ellos eran los que podían participar en la política y por lo tanto los que podían ejercer la democracia. ¿Sí? Más en un estadio, en un peldaño más abajo están los metecos, en lo que diríamos los extranjeros, ellos les llamaban metecos, es decir, las personas que habían nacido en otras polis, en Esparta, en Tebas, en Corinto, en otro lado. Digamos, para el caso de Bogotá, los metecos de Bogotá sería cualquier persona que se venga de Medellín, de Cali, de Tolima, de Guajira, que no sea de Bogotá. Y en el último estadio estaban los esclavos, prisioneros de guerra. El esclavismo se estaba extendiendo a nivel civilización. Los esclavos eran robados, secuestrados para pedir, digamos, dinero por ellos. No siempre los utilizaban como herramienta de trabajo, como ya después en la colonización sí vimos una explotación de parte de los esclavos y los esclavos tenían que estar a total disposición de sus amos. Entonces, eso para que veamos que el esclavismo es muy antiguo, ¿sí? La pretensión del ser humano de someter al otro ha sido muy antigua, ¿sí? Y por el otro lado tenemos como la estructura, la organización social de Esparta. Esparta y Atenas son las principales ciudades-estado de Grecia, entonces por eso vamos a ver solo estas dos, ¿ya? Primero tenemos a los espartanos, es decir, quienes eran considerados propios de Esparta, la aristocracia. ¿Qué es la aristocracia? El gobierno de los mejores. Eso es lo que traduce la aristocracia. Aristo como mejor, cracia como poder.
diferente a la democracia que había planteado Atenas y que conocemos hoy en día más de cerca porque es nuestro sistema político, ¿sí? Demos significa pueblo y cracia significa poder. Aquí la aristocracia es el poder de los mejores. ¿Por qué? Porque es el poder de una sola clase social que se consideraba la mejor, por tener más riqueza o por tener mejor linaje, ¿sí? Ser cercana a la sangre del rey. Estos eran los considerados espartanos, los que venían, digamos, considerándose como los mejores. En un peldaño más abajo se encuentran los periecos, o sea, es decir, esos que ya no estaban gobernando, que lo habían hecho alguna vez o que tenían alguna clase de estatus. Y los ilotas venían siendo los esclavos de Esparta. Solamente se dedicaban a los cultivos y al abastecimiento de comida de los espartanos. Y pues por el otro lado estaban los hoplitas, que son como los soldados. Aquí no aparece la pirámide, pero son los soldados. Ya les dije que Esparta era una polis muy guerrera. Como era una polis muy guerrera, pues entonces todo el tiempo necesitaba estar creando nuevos soldados para la guerra. Hasta ahí tenemos claro lo que tiene que ver con la civilización griega. ¿Qué idioma hablaban los griegos? Griego, Santiago. Qué pena no responder ahí mismo, pero es que no puedo ver los comentarios. Se llama griego. Y después eso se convirtió en el latín, pero eso fue ya unos años más adelante. En Grecia se hablaba griego y la escritura también se llama la escritura griega, no hay, digamos, mucha diferencia con eso. La historia de Grecia cabe resaltar, digamos, ya pasamos a China, pero es que se me había olvidado. La historia de Grecia se divide en 4 periodos, ¿no? Fue muy extensa, duraron más o menos unos 1500 años, o si se quiere un poco más, 2000 años de civilización. Y pues tenían unos lugares sagrados que se consideraban como santuarios. Ellos mismos creían en las predicciones. De ahí es que viene la palabra el oráculo. Lo que hoy pensamos o asociamos con el horóscopo es diferente, pero es allá en la civilización griega donde se ubica lo que se conoce como el oráculo. Hola David, ya iniciamos con ustedes, gracias. Ya se está conectando 3 Antiguo. Hola 3 Antiguo, gracias por la puntualidad. Ya voy a terminar aquí con el otro ciclo. Gracias, pueden estar ahí aprendiendo. Listo, entonces terminamos con Grecia y nos vamos para China. En China, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos una diversidad de culturas que al reunirse ellas mismas en un continente, en un país grandísimo, porque ustedes lo han visto, es la madre de toda la tecnología y hoy la madre del coronavirus, es un territorio extenso. Entonces, esa extensión del territorio da para que haya muchos enfrentamientos entre culturas. Ya después se unificaron, su forma de gobierno fue un imperio y tienen más de 5000 años de antigüedad los chinos. Los chinos en este momento no están en el año 2020, ellos van en el año 5100, más o menos. Ellos están en el año 2020, pero lo que atañe con las relaciones con otros países. Pero culturalmente ellos se asumen en el año 5100. Entonces, para que veamos que, digamos, la diferencia entre culturas. Tenemos
que la civilización china, de hecho, casi todas las civilizaciones antiguas son muy reconocidas por su mitología o su filosofía y su religión. Ellos se dieron cuenta, ¿sí?, que tenía que haber existía una lucha entre contrarios, el bien y el mal, el calor y el frío, la luz y la oscuridad, ¿sí? Las civilizaciones antiguas todas teorizaron estas relaciones, por eso vemos el símbolo del yin y el yang, porque en eso se basa su cultura, en un equilibrio entre dos opuestos, que como existía hombre, por supuesto debía existir mujer, ¿sí? Entonces, la China tiene lugares sagrados y una cultura muy basada en el equilibrio. Entonces, digamos que lo que más se hizo fue en materia de esto, en materia de percepción, concepciones del mundo desde el equilibrio. Ahora, la concepción religiosa que tiene en cuenta al yin yang como la base de su cosmología es el taoísmo. Pero el taoísmo no era la única religión que se practicaba allí. También se practicaba el budismo y también se practicaba el confucianismo. Confucianismo, ¿de dónde viene? No de que estemos todos confundidos, sino de un señor que se llama Confucio. Ese señor Confucio fue un filósofo muy reconocido en China que le daba, digamos, consejos a los gobernadores para mantener el poder, ¿sí? Para decirles a ellos cómo mantener el poder. Y el poder, según esto, se mantenía de acuerdo a lo que dijera este filósofo en un momento. La dinastía Han fue la que popularizó la sabiduría de Confucio. Pero sin embargo, Confucio era un filósofo del poder. Confucio, por ejemplo, una de sus frases más significativas es que el pueblo debe ser como la hierba, agacharse o inclinarse cuando el viento pasa. El viento, teniendo en cuenta, era el gobernador o el rey. Entonces ya vemos esa filosofía del poder. Ahora, China no solamente ha sido concepción religiosa, también ha tenido en la cultura unas repercusiones muy importantes, como lo es, por ejemplo, los inventos. ¿Sí? Los inventos a los que ellos llegaron primero que Occidente. Por ejemplo, la pólvora. ¿Sí? Fue China la que inventó la pólvora. Y esto con otra intención diferente a la que hoy se utiliza. ¿Sí? Eso fue con la intención de alegrar a los dioses, de brindarles espectáculos coloridos en el cielo. Ya después se utilizó la pólvora para muchas más otras cosas. Por otro lado tenemos la imprenta, es decir, la escritura de China en imprenta se dio 700 años antes de que Occidente la descubriera. Occidente la descubrió en el 1600, China la había descubierto en el año 900. ¿Sí? Por otro lado, la brújula. La brújula también es china. Y digamos que en técnicas de navegación fueron mucho más exitosos que Occidente. Occidente me refiero a que a Europa, ¿sí? Principalmente. Ellos mantenían un comercio muy amplio, no necesitaban comerciar con el resto del mundo. No en vano hicieron una muralla que se llama la muralla china, que tiene 7.000 kilómetros de largo. 7.000 kilómetros de largo, para aislarse de todas las otras culturas y entre ellos mismos poder construir lo que fue su imperio. Entonces era una cultura pues muy cerrada, muy rígida también. Respecto de la escritura,
Bueno, vemos que hay una escritura pictográfica que después se convirtió en una escritura ideográfica. ¿Qué es pictográfica? ¿Qué es ideográfica? Pictográfica es que se escribe con base en dibujos y ideográfica es que se escribe con base en símbolos. Entonces el alfabeto chino, estas son como los primeros intentos de la escritura china, pero el alfabeto chino eh, representa palabras en sus letras. Acá nuestro abecedario es un poco más tranqui, cada letra conforma una parte de una palabra. Allá, lo que acá nosotros llamaríamos letras o símbolos, es una palabra. Entonces, si ellos iban a escribir pájaro, pues tenían un símbolo, un simbolito de estos que vemos aquí, para lo que es un pájaro. Y eran muy artísticos porque querían representar toda la divinidad de ese pájaro en una sola letra. Por ejemplo, tenemos aquí cómo ellos representaban a la mujer, ¿sí? Estas son sus letras, las que vemos en en el idioma chino. Lo que representan ellos como luna, que ya después así empieza y así es que ahora se representa como lluvia, ¿sí? Así tienen con todas sus palabras, es una letra por palabra, lo que aquí en Occidente no podríamos concebir, es muy diferente el ejercicio. Y bueno, ya también para cerrar con ustedes, la organización social era muy elitista. Casi todas las culturas antiguas, las civilizaciones antiguas que hemos visto, relacionan a los gobernadores con las divinidades. Entonces, quienes eran los hijos del cielo o quienes gobernaban y se creían hijos de los dioses, pues eran los que gobernaban el imperio. Los funcionarios estatales eran quienes eran considerados mandarines, es decir, como quienes hacían las predicciones, astrólogos y esto, porque en China también la matemática y la ciencia tuvo un avance muy significativo, gracias a esto la pólvora y la brújula. Y las clases dominadas, el pueblo, que allá se llamará el pueblo de pelo negro, que son campesinos, comerciantes y artesanos, y pues los esclavos, como hemos visto en la mayoría de civilizaciones que hemos visto. Hasta ahí tienen preguntas 391. Bueno, si no es así, pues